Tardes, Radio Los Salvamos, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos a todos los que están por ahí. Pero muy bien, bueno, teníamos la información de que fue tratado un tema muy importante para lo que es la provincia de Corrientes, bueno, todos los que estaban en la margen del río Paraná, recordemos Hidrovía Paraná-Paraguay, había un convenio y una suerte de presencia del ejército de Estados Unidos y parte de su fuerza. Bueno, ustedes presentaron, bueno, se habló sobre una moción y fue votada por unanimidad de los integrantes del Mercosur, del Parla Sur, mejor dicho. Cuéntenos un poco. Sí, bueno, esto fue una propuesta que ya estaba, había sido presentada el año pasado por un parlamentario paraguayo, Ricardo Canese, y que recién llegó a su tratamiento ahora, pero la verdad es que tiene una plena actualidad. En realidad fue primero una propuesta del gobierno paraguayo en el año 23, a principios del año 23, la de convocar para lo que es su tramo soberano, que Paraguay tiene una zona que es su zona soberana dentro de la mal llamada hidrovía, porque hidrovía en realidad es el nombre que tenía la empresa, ¿no? Para nosotros es nuestra vía troncal navegable, así es como se llama y como debía llamarse. Quedó el nombre de la empresa Jan de Null, que era quien tenía la concesión hasta septiembre del 21, después esa concesión fue pasada a la Administración General de Puertos, y primero decía Paraguay, y ahora también hay una idea de convocar para coadyuvar en la gestión, en la administración, en la logística, al cuerpo de ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que la verdad que es, bueno, es muy importante porque es cierto que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos administran quizás lo que sería el equivalente más importante al interior de los Estados Unidos, que es el río Mississippi, es decir, son las Fuerzas Armadas a partir de ese cuerpo de ingenieros los que gestionan todo el tráfico fluvial que pasa por ese río, que es una de las arterias principales de los Estados Unidos. Pero justamente la gran contradicción está en que si Estados Unidos define su estrategia de que sea una fuerza militar, entiéndase bien que los cuerpos de ingenieros no es que están armados custodiando, pero sí hay una lógica militar si uno pone a el cuerpo de ingenieros de las Fuerzas Armadas. Y entonces, ¿qué eso quiere decir? Que nadie de afuera, que al revés, que las poderosísimas Fuerzas Armadas son las que gestionan, sí. No, y la lógica también indica, si Estados Unidos envía un grupo de ingenieros, por más que los ingenieros no estén armados, van a estar acompañados de una fuerza que esté armada por protección propia de sus ciudadanos. Eso es lo que hacen en todo el mundo, digamos, envían una fuerza de paz, pero un grupo de protección también. Así es. Pero además sería entregar soberanía, eso es lo más importante, porque la verdad es que no tiene ningún sentido, porque hoy por hoy la hidrovía, la llamada hidrovía, como decíamos, la vía troncal navegable, mueve el 80% de nuestros negocios, que sale, todo lo que sale hacia la cuenca del Plata, pasa por ahí, y también es nodal para el Paraguay, incluso para Bolivia, que encadena, y las barcazas bolivianas que, bueno, ustedes sabrán que salen ahí de la zona de Paraguay. Es verdad que hay un problema, hay temas no resueltos al interior de nuestros países sobre cómo mantener y qué hacer con esa hidrovía. Nuestro país quiso poner una tasa de navegación hace un par de años, el Paraguay se opuso muy férreamente. En realidad tiene todo el derecho a la Argentina de hacerlo. Yo estaba en la Cancillería en ese momento como secretario de Política justamente latinoamericana, y me tocó una negociación político-técnica en el Comité Intergubernamental de la hidrovía, y la verdad es que pedir que vengan mientras nosotros no nos ponemos de acuerdo, en primer lugar, es una tontería. Segundo, la capacidad logística que hay en Argentina, Brasil, Paraguay e incluso Uruguay, incluyendo que el gobierno actual le ha cedido al puerto de Montevideo la capacidad de hacer un dragado de 1 metro más, de 14 metros, para transformarse en un motor logístico. Yo creo que el desmedro de nuestro propio puerto de Buenos Aires y de nuestros propios puertos, porque en ese caso Montevideo, pero con todas esas contradicciones, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en la región. No podemos dejar, porque aquí no solo estamos hablando del tráfico de las barcazas, no solo estamos hablando del comercio internacional, estamos hablando de la seguridad regional también, porque como ustedes saben, por el río Paraná va el comercio, pero también van muchísimas otras cosas, hay una cantidad enorme de puertos privados. Nosotros no podemos permitir que sea una gestión externa la que se ubique. Sí tenemos que ponernos de acuerdo, hay una deuda pendiente de cómo va a ser un nuevo modelo de gestión, que ya no será
como era una concesión. Yo creo que no debe ser una concesión. Creo que si nos ponemos de acuerdo, argentinos, paraguayos, uruguayos y brasileños, e incluso bolivianos, estamos en condiciones de una gestión conjunta, pero no una administración, porque la verdad que en el tramo argentino es el mayoritario. La mayoría del río Paraná, que es lo que se constituye como hidrovía, pasa, como ustedes bien saben, por territorio argentino. Entonces, por supuesto que debe pagarse las obras que se hacen, debe pagarse el dragado, debe pagarse el balizamiento, debe pagarse toda la gestión, pero eso debemos ponernos de acuerdo nosotros y dejar de lado un poco algunos claro. discursos altisonantes que también se han hecho un poco en Paraguay sobre estas cuestiones, ¿no? Fuchs, usted mencionó su trabajo en Cancillería, y bueno, y ahora sí. vamos a comenzar por el tiempo de por qué Estados Unidos comienza a darle valor estratégico, porque no es casual que el embajador americano, coincidentemente obviamente con la vinculación argentina-estadounidense de 200 años, pero aprovechó a recorrer esta parte del país. La DEA hace rato viene trabajando, haciendo hincapié no solamente en la triple frontera, sino ellos entienden que, bueno, la mal llamada hidrovía, digamos, como usted dijo, la vía fluvial troncal del país es uno de los elementos utilizados por, también usted lo mencionó así muy decorosamente, el hecho de que no solamente pasa lo que es el tema de lo que es el tránsito habitual de mercadería. Todo eso tiene un valor y nos hace pensar que Estados Unidos está viendo más allá de lo que nosotros vemos, más independientemente de la presencia de los ingenieros, digamos. Yo recuerdo cuando ustedes saben lo que es la cuarta flota. La cuarta flota es la flota de Panamá para abajo. Sí. Estados Unidos tiene dividido el mundo digamos, en su visión estratégica, en distintas secciones, y la cuarta flota es la que atiende militarmente y desde el punto de vista de la seguridad, no solo militarmente, todo lo que sería la región del cono sur, de México para abajo, claro. Quizás de Panamá para abajo más claramente. Usted hace poco estuvo acá Laura Richardson, que es quien está a cargo de eso. Sí. Pero ya hace mucho tiempo, en la época que gobernaba Cristina Kirchner y Lula en Brasil, había habido una propuesta de la cuarta flota de alguna manera mantener un sistema de relaciones con la región en la cual se pudiera patrullar los ríos interiores. Y eso fue expresado en su momento y rechazado. Yo recuerdo una reunión del Mercosur donde Lula fue el más duro con esa cuestión y los presidentes rechazaron taxativamente. Hay desde siempre una visión. Ustedes saben que el tema de la libre navegación de los ríos viene de mucho atrás, no es una cuestión nueva, claro. Viene de mitad del siglo XIX, cuando comenzó a hacer exactamente eso, una vía estratégica, donde ya en su momento tuvimos el combate vuelta obligado, la Armada anglo-francesa planteando la libre navegación de los ríos. Esa tensión ya lleva muchos años, lleva más de 170 años en nuestra región. Y no es casual entonces que haya una mirada estratégica, además debo decirlo, con un gobierno como el actual que decide acompañar esa mirada estratégica de una manera acrítica, ¿no? Cuando vino la almirante, la generala Richardson acá, ustedes ya vieron lo que fueron los actos en Tierra del Fuego, que es la otra gran discusión estratégica, el otro gran punto. Acá hay dos puntos cualitativos. Claro. Tres puntos diría yo. Uno es la capacidad que tiene nuestra región de generar materias primas para esta etapa, llámese litio, llámese petróleo, llámese todo lo que queramos llamar. Agua. El manejo estratégico de la vía troncal navegable y todo lo que además significa, y su vinculación con el acuífero guaraní. Y un tercero que es la zona, lo que tiene que ver con la proyección al polo desde nuestro sur, desde el sur argentino, que siempre ha estado en debate y que está en debate también con Gran Bretaña a partir de la posesión de Islas Malvinas. Esa es la política de Estados Unidos, esa es la mirada estratégica. Bueno, y lamentablemente el gobierno actual ha decidido, cree que entusiastamente se puede acompañar sin consecuencias. Y en este caso puntual, si nosotros cediéramos al control, o parte del control, o que fuera parte de un esquema al ejército de los Estados Unidos, ya sabemos que estamos pisando un palito, para decirlo, del cual va a ser muy difícil después retornar, porque una vez que comiencen a sentarse
Y además tienen gran capacidad tecnológica y grandes capacidades. Fuchs, va a ser muy difícil retomar nuestra soberanía. Nos pasó con los chinos. Comenzamos a aceptar el famoso swap, y ahora tenemos una base que nadie sabe. Se especula, se cree que, pero nadie sabe qué están haciendo adentro. Sí, igual ha habido mucho más inspecciones y eso en los últimos tiempos. Incluso el gobierno actual ha hecho una inspección reciente, pero bueno, de cualquier manera es así, no se puede hacer soberanía acríticamente innecesariamente. Y el caso, insisto, el río Paraná es clave, el 80% de nuestro comercio va por ahí. Hay ya no sé cuántos, creo que 40 y pico puertos privados en toda su ribera. Hay este conflicto que debe resolverse sobre el tema de cómo se mantiene después de que se fue la concesión, pero yo soy partidario de que no haya una nueva concesión, que sean los estados en un acuerdo los que manejen los criterios de cómo vamos a mantener, por supuesto, con toda la inversión que es necesaria, porque hay que invertir, porque hay que dragar, porque hay veces que el río baja más de la cuenta, porque hay que balizar, hay que poner las boyas, todo lo que hay que hacer. Y hoy, por supuesto, hay tecnologías agregadas que ya incluso hacen en algunos casos innecesario este tipo de cuestiones, o son complementarias, ¿no?, que son tecnologías satelitales. Bueno, todo eso tenemos que discutirlo entre nosotros. Nadie más tiene que venir a meter la nariz, sobre todo porque quien viene a meter la nariz tiene otros intereses y que son propios y no son los de nuestro pueblo. Lo último, le cambio un poco el tema, pero siguiendo el tema de lo que es el río Paraná y la vinculación con Paraguay, Corrientes tiene una situación muy particular de límites y hay una suerte no resuelta todavía con respecto a lo que es Yacyretá, Isla Pipé. Tenemos la particularidad que una isla argentina está rodeada de aguas paraguayas. ¿Se habla eso en el Mercosur cuando se toca, por ejemplo, el río Paraná? Sí, yo conozco el tema porque incluso cuando estuve en Cancillería, yo era subsecretario de Asuntos Latinoamericanos con el canciller Cafiero, tuvimos reuniones, el propio gobernador Valdés nos ha planteado el tema, incluso hubo una sesión en el Senado en que Noel Brear vino en representación del gobernador a explicitar el tema, hizo todo un largo desarrollo histórico, así que sí conozco el tema, se habla. Hay una visión, digamos, es muy difícil replantear la discusión de los límites en este momento. Ahora, yo creo que hay un fundamento histórico y que en algún punto debería al menos establecerse un mecanismo de análisis sobre lo que está planteando la provincia de Corrientes. No digo cambiar los límites, porque eso significa una complejidad y indudablemente ustedes saben también que muchas de las tensiones que hay con Paraguay tienen más que ver con Yacyretá que con todo esto, claro, ¿no es cierto? Sí. Entonces, también creo que hay que en algún momento con seriedad hay que poner todos los temas a la mesa. El otro día un diputado paraguayo, un legislador paraguayo, reclamó muy a viva voz que hay que pagar, pero bueno, los técnicos argentinos dicen que hay otra situación ahí, que hay una deuda histórica que Paraguay tampoco ha saldado. Si en algún momento tenemos que pensar más en términos de integración y menos de política interna, de hacer un poco de bambolla con estas cuestiones y de ver cómo buscamos una resolución entre lo histórico y lo actual, claro, que favorezca y que mantenga un equilibrio. Sí. Eso es lo que yo veo, y por supuesto en ese contexto también está la cuestión de APIPE y la cuestión de límites, porque bueno, hay una vinculación entre estas cuestiones, ¿no? Diputado, muchas gracias por su contacto y lo vamos a seguir molestando, porque usted lo acaba de decir, la importancia que tiene para todos los que vivimos en la vera del río Paraná, el valor estratégico de este río y bueno, toda la vinculación al ser utilizado como una vía navegable y también por la visión que hoy por hoy tiene Estados Unidos con respecto a esta vía. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta acá el presidente del bloque argentino del Parla Sur, hablándonos un poco de la situación de la hidrovía y el veto que impuso el grupo parlamentario de esta zona del mundo para la presencia de ingenieros americanos en la hidrovía. Sotelo